en el curso de razonamiento verbal, curiosamente, es la práctica. Es decir, desarrollar ejercicios valiéndose de la mínima teoría que nos pueda ofrecer cada tema. ¿Qué tema vamos a desarrollar hoy día? Es el tema de oraciones incompletas. Como les digo, este tema, me imagino que para todos ya es conocido, ¿no? O de algún modo lo han visto o han escuchado de este tema, de oraciones incompletas. Lo que vamos a ver son los criterios, porque existen diversos criterios, de cómo nosotros podemos proceder a resolver estos ejercicios de oraciones incompletas. Pero antes de ello, a través de algunos ejemplos, tratemos nosotros de poder definir, ¿no?, cómo se definiría el tema de oraciones incompletas. Para ello, veamos primero unos casos preliminares. Fíjense en este primer ejemplo. Dice, presenció el espectáculo con tanta que prometió regresar. Ustedes, en este ejemplo que les estoy ofreciendo, ¿qué palabra podrían utilizar? Y no necesariamente es una sola la respuesta. Puede haber diversas respuestas. Si tienen alguna idea, podrían escribirlo en el chat, ¿no? Dice, presenció el espectáculo con tanta que prometió regresar. ¿Cómo ustedes completarían esta oración? Sinceridad. Pónganse en el lugar de esa persona. Claro, más preciso, sí. Más preciso es emoción que sinceridad. Sinceridad, ganas, puede ser, sí, también. Puesto que sinceridad es como estar predispuesto a decir la verdad, a actuar con veracidad. Pero en cambio, si ustedes se fijan en la última parte, dice, prometió regresar. Es decir, que tuvo que, el espectáculo que visualizó o que presenció, tuvo que haberlo, como dice, emocionado, gustado, o coloquialmente, que también es válido, ¿no?, con tantas ganas, ¿no? Encantado también puede ser, ¿no? Pero tendríamos que variar. Tendríamos que variar la palabra, porque decía, presenció el espectáculo con tanta encandilación, para que se mantenga la estructura sintáctica. Porque si yo menciono, presenció el espectáculo con tanta encantado, evidentemente no hay ninguna concordancia, ¿no? Énfasis, no necesariamente. Presenció el espectáculo con tanto énfasis es como que puso atención, pero para que algo te incite a regresar, tiene que haber más que una simple atención detenida, ¿no? Como mencionó su compañero, alegría, emoción, ¿no? Tiene que gustarte, como mencionó su otro compañero. Pero, como ustedes se dan cuenta, pueden ser diversas las respuestas, ¿sí? También puede ser válido. Puede ser válido, aunque ya estaríamos un poquito forzando la palabra felicidad. Me quedaría con emoción, con alegría y, digámoslo así, con ganas, si usamos el lenguaje coloquial. A ver, vamos a ver cómo nos va en este segundo ejemplo. Andrés siempre llegaba, y acá fíjense en la última parte, siempre estén atentos a toda la oración. Dice, Andrés siempre llegaba, por ello sus compañeros se extrañaban que aún no lo hiciera, que todavía no lo hiciera. Claro, temprano, ¿no? O sea, Andrés siempre llegaba temprano, ¿no? O, ¿qué otra palabra podemos usar? Ya, está bien, Andrés siempre llegaba temprano. No en relación al tiempo, sino en relación a la responsabilidad de Andrés. ¿Qué podríamos decir? Andrés siempre llegaba, puede ser, hay una palabra más precisa que primero. Es cuando yo digo, este estudiante es responsable porque siempre llega, claro, ajá, como dice Gabriel, puntual, ¿no? Siempre llega puntual, ¿no? Temprano puede ser, pero si ustedes se dan cuenta, más exacto, es puntual, ¿no? Andrés siempre llegaba puntual. Y por eso, si se da o se da una ocasión donde Andrés no ha llegado puntual, de hecho que sus compañeros se van a extrañar de ello, ¿no?
de que André no llegue puntual. Y ustedes se dan cuenta de que esos términos que ustedes utilizan para completar las oraciones, en estos casos está obedeciendo, por una parte, al contexto, y por otra parte también a veces obedece al nivel del lenguaje, eso lo vamos a ver tal vez después, y también obedece a lo que es incluso el estilo, ¿no? ¿Por qué? Si yo vuelvo al primer ejemplo, digo, presenciar el espectáculo con tanta alegría, pero no podré decir con tantas, tendría que modificar un poco, con tantas ganas. Es aceptable, sí, pero estaremos forzando un poco el nivel del lenguaje, ¿no? Porque ahí aparece el sustantivo espectáculo, el término presenció, que es un verbo, y que indica un cierto nivel de lenguaje, ¿no? Y tendríamos que nosotros, el término que vamos a usar a completar también tiene que estar en correspondencia con ese nivel de lenguaje que se está utilizando. Y eso lo vamos a ver poco a poco, son parte de los criterios. A ver, continuemos con este tercer ejemplo. Dice, motivados por la del general, los soldados se lanzaron al del último bastión enemigo. Ahí se dan cuenta, ya no hay un espacio, ahora hay dos espacios a completar por la adrenalina del general. Pero la adrenalina es algo más interno, es decir, es algo que cuando uno está en un estado de adrenalina, no necesariamente contagia a los otros. Es decir, tú estás en ese estado de adrenalina. Por la moral, ya está por ahí como palabra, pero tiene que haber algo por la valentía del general. Si dice motivados por la del general, tiene que haber, es decir, por eso mencioné palabras, porque tiene que haber, el general tiene que haberles dicho algo, pero a esa forma de discurso, ¿cómo se le denomina? ¿No? Ustedes me imagino que habrán visto algunas películas o incluso algunos contextos, ¿no? Donde el general, o incluso unas películas donde previo a ir a una guerra, hay como una especie de arenga, ¿no? Y eso de ahí motiva, o las palabras previos a un combate motivan. Claro, entonces sería motivados por, puede ser por la arenga, pueden buscar tal vez un sinónimo del general. Los soldados se lanzaron ¿a qué? O sea, si ya están motivados, ¿no? Por ese discurso que el general ha dado, que no, que podríamos denominarlo arenga, los soldados se lanzaron ¿hacia dónde? Al. ¿Podrían completar la segunda parte? Claro. Sí, ese es lo más intuitivo que podríamos decir, ¿no? Se lanzaron al ataque del último bastión, ¿no? No sé, sin forzar tal vez un poco las palabras, lo más intuitivo que uno podría decir es, motivados por la arenga del general, los soldados se lanzaron al ataque del último bastión enemigo, ¿no? Arenga es algo para tener un contexto más cotidiano, ¿no? Para que lo puedan entender. A veces ustedes han visto en juegos como el vóley o el fútbol, en el fútbol se da que antes de iniciar un partido se reúnen en círculo y empiezan a, como una persona toma la palabra, tal vez el técnico o tal vez el capitán del equipo, y empieza como a motivar. Y al final todos hacen como más o menos, dan su consentimiento. Es decir, si él he dicho, no hemos llegado hasta aquí y no podemos ceder a los partidos que hemos ganado y estamos en la final y tenemos que ganar sí o sí. O sea, lo que hace es prácticamente como que genera una especie de aliento hacia su equipo. Y su equipo generalmente lo corresponde con un grito, ¿no?
también sucede en el vóley, después de cuando hacen un punto, generalmente se reúnen y también nuevamente como que mutuamente, colectivamente se dan una arenga. Y eso también sucede en los casos previo a un combate, ¿no? Si tomo como referencia algunas películas que posiblemente hemos visto en conjunto, ¿no? Donde previo al combate también se da ello, ¿no? Quien esté al mando lanza un discurso y luego todos empiezan a gritar al unísono. Y eso motiva, ¿no? Entonces, eso de ahí, como es una motivación, hacen que los soldados estén mejor predispuestos, ¿no? Para, en este caso, irse al ataque del último bastión. En cuanto al último ejemplo, bueno, se sentía por el peso de tantas deudas. Imagínense que ustedes tengan deudas. ¿Cómo se sentirían? ¿Incómodos o desganados? Abrumados, sí. Se sentía abrumado, se sentía preocupado. Podrías decir hasta se sentía estresado. No tembloroso porque eso es como, digámoslo así, puede interpretarse como que su estado psicológico sea de miedo. Pero cuando uno tiene deudas, no necesariamente el estado psicológico en el que te encuentras es de miedo, sino tienes tensión, o sea, es decir, estrés, abrumación, preocupación, agobiado. O sea, claro, sí, todas esas palabras en este caso hacen de sinónimos, ¿no? No, psicoseado es exagerar un poco, ¿no? Ya es como que, a menos que, no sé, tus deudas sean así extremadamente enormes que te lleven a un colapso mental, ¿no? Como para estar en estado de psicosis. Apenado es más como una aflicción, pero se aplicaría a contextos donde hay una pérdida de por medio, ¿no? Pero en este caso no, simplemente te genera preocupación, estrés, ¿no? Y por ello es importante en algunos casos ponerse, situarse en el lugar de los ejemplos, ¿no? Tú generalmente, ¿cómo te sentirías? Como dicen sus compañeros y varios lo han mencionado, sería estresado o agobiado, ¿no? O abrumado en algunos casos. Entonces, viendo estos ejemplos, ya los hemos visto, ustedes han llenado, han dado varios términos en torno a ello. ¿Cómo podríamos definir el tema de oraciones incompletas? Bueno, sería del siguiente modo. Es un sistema gramatical, luego vamos a ver a qué alude el término gramatical, en el que se han suprimido dos o más términos. ¿Por qué gramatical? Bueno, todos tienen que ver con oraciones, y a nivel gramatical se pueden dar distintos análisis, ¿no? O sea, a nivel gramatical tiene que haber cierta coherencia en las oraciones, tiene que haber cierta correspondencia entre el verbo, el sujeto, los adjetivos, y la oración tiene que tener determinado sentido, ¿no? Yo no puedo hablar cualquier cosa. Por ello, se dice que es un sistema gramatical la oración, porque tiene un sentido. Pero curiosamente, en el caso de las oraciones incompletas, intencionalmente se ha suprimido determinadas palabras para que nosotros podamos completarlas, ¿no? Y ello deviene en lo que nosotros conocemos como oraciones incompletas. Ahora vamos a ver una estructura de cómo nosotros podemos resolver los ejercicios de oraciones incompletas. De hecho, que no es una receta, ¿no? Como que ya yo sé los criterios de resolución y por lo tanto voy a poder resolver sin problema alguno o sin inconveniente alguno cualquier ejercicio. Estos criterios de resolución simplemente te hacen tomar conciencia de que para determinados ejercicios de oraciones incompletas, a veces debemos centrarnos en algunos aspectos. A veces debemos poner atención más al significado de las palabras, a veces debemos poner atención más al contexto, a veces debemos poner atención más al estilo de cómo está escrito la oración, etcétera, etcétera. Eso es lo que nos proporciona los criterios de resolución. Vean el primer caso, consistencia lógica. Estos son los dos criterios de consistencia lógica que debemos tener en cuenta. El primero es el sentido contextual, es decir, hacer referencia al contexto de dónde se sitúa la oración. Si la oración te puede hablar tal vez de una sociedad en problemas, la oración te puede hablar tal vez de un campo científico, la oración te puede hablar posiblemente de una situación problemática, etcétera, etcétera. El segundo caso es de coherencia gramatical.
ahí ya no hago tanto referencia al contexto para resolver el problema o el ejercicio, sino que tengo que yo hacer énfasis en mi análisis en el hecho de que determinadas palabras estén bien colocadas en oración, ¿no? En algunos casos, y vamos a ver una oración, donde es más importante poner un qué en algunos casos y en otros es importante poner un de qué. En algunos casos es importante también atender al hecho de saber distinguir entre un cómo, un cuándo, un dónde, pero eso, si ustedes se dan cuenta, yo no estoy ahí mencionando contextos, sino me centro más en la oración misma. También tenemos corrección gramatical, ¿no? Claro, en coherencia gramatical entraría, por ejemplo, todo el tema de conectores lógicos, ¿no? Saber cómo usarlos, ¿no? Ahí también es necesario saber eso. Y en corrección gramatical tenemos concordancia gramatical y redacción adecuada. Concordancia gramatical tiene que ver con el hecho de saber conjugar bien, ¿no? Yo no puedo decir el gato lindos, ¿no? Estoy confundiendo un sustantivo y aplicando un adjetivo en plural, ¿no? Yo digo es el gato lindo, no digo el gato lindos. Es un ejemplo básico como para que entiendan a qué se refiere con concordancia gramatical. Saber conjugar en número el verbo, el sujeto y el adjetivo, ¿no? Y en caso también, y en persona. La redacción adecuada es el hecho de respetar las comas, incluso ser consciente de que el uso de las comas o la posición donde se ubique puedan alterar el sentido de la oración. Las tildes también alteran el sentido de la oración, es decir, alude al sistema ortográfico, ¿no? Por último, tenemos lo que es precisión semántica, ¿no? Y en precisión semántica, nosotros encontramos el hecho de la propiedad del término y el estilo del autor. ¿A qué se refiere con propiedad del término? En algunos casos es saber usar adecuadamente algunos términos, haciendo referencia tanto al contexto como al nivel de lenguaje que pueda aparecer en oración. Y en el estilo del autor es algo un tanto más caprichoso, ¿sí? Porque tenemos que atender, a veces el autor se expresa en un sentido literal, a veces el autor se expresa en un sentido metafórico, a veces en un sentido pragmático, y ello también nosotros tenemos que tener cuidado con eso. Pero son esos criterios. Cada criterio, si alguno ahorita está posiblemente pensando, sí, profesor, se ve bonito todo esto, pero no me ha quedado muy claro cada criterio. Bueno, no se preocupen. Cada criterio vamos a verlo con 2 ejemplos para que puedan ustedes comprenderlo mejor, ¿no? Solamente he hecho una presentación genérica de todos los criterios. Ahora lo que vamos a hacer es ver cada criterio punto por punto. Consistencia lógica. Y acá les pongo una imagen. Para algunos puede ser gracioso, para algunos no, pero esta imagen les pongo para que puedan entender un poco a qué se referencia con consistencia lógica. Dice ahí la pregunta, ¿no? Sentido contextual. ¿Y a qué se referencia con sentido contextual? Dice, pues un punto puede representar la pupila de un ojo o un ombligo. Dicen. Y con esto pueden tener un poco idea de a qué me refiero con sentido contextual, ¿no? Al hecho de que cada palabra tiene diversidad de acepciones, pero escoger la acepción más precisa de un significado o de una palabra va a depender del contexto. En este caso, si ustedes ven en la imagen, dice, el punto se puede interpretar simbólicamente o como representación de distintas maneras, como bien lo menciona la imagen. Una pupila puede hacer las veces, diré, un punto puede hacer a las veces de una pupila o de un ombligo, ¿no? O simplemente de un punto como signo ortográfico. Entonces, el sentido contextual dice se manifiesta en, y acá presten atención a la parte que está en
cursivas se manifiesta en la naturalidad del contenido, ¿no? Es decir, en el contexto mismo. Y eso implica que la inexistencia de mensajes forzados o insólitos. Es decir, sin forzar el significado de la palabra. Como vimos en el primer ejemplo, ¿no? Cuando yo el primer ejemplo era en torno, ¿no? Presenció el espectáculo con tanta que prometió regresar, ¿no? Si yo pongo ahí con tanta sinceridad, posiblemente como se mencionó, o si yo digo, presenció el espectáculo con tanto énfasis, como también mencionaron, aparentemente es válido, pero estamos forzando un poco el significado de la palabra, ¿no? Estamos tratando de darle un significado que posiblemente en esa oración no tiene, ¿no? O no calza bien, ¿no? Porque, y sucede eso porque no hemos atendido atentamente al contexto. Veamos este ejemplo, este primer ejemplo, en relación al sentido contextual. Dice, como para compensar, atentos aquí, dice, como para compensar alguno de sus, la ingeniería genética, ¿no? Y ahí presten atención a ello, porque no se menciona, digámoslo así, porque sí, el término ingeniería genética, dice, la ingeniería genética, ahí tienen que saber en qué consiste, ofrece la posibilidad de terminar con el, ¿no? Y ahí ustedes tienen una serie de alternativas, desde la A hasta la E, un par de palabras. Pero presten atención, les doy como pista, a la palabra compensar, a los términos compuestos ingeniería genética y la posibilidad de terminar, ¿no? Tienen que prestar atención a ello. Vuelvan a leer y aventúrense, los animo a que puedan ustedes escribir en el chat cuál sería la clave, ¿no? Si es la letra A, la letra B, la letra C, la letra D o la letra E. Y recuerden que estamos en el punto de sentido contextual. Es decir, el contexto nos va a ayudar a resolver esto. La D. C, E, D. Ya. A. Nadie más desea aventurarse. No importa. O sea, acá la La idea es que C. ustedes puedan, imaginen que están en una prueba, ¿no? De La hecho, que C. ustedes van a tener que marcar. No creo que La C. lo dejen en blanco. Bueno, un compañero mediante audio dijo la C. La E, Veamos, la E. ya. A ver, veamos en todo caso cuál sería la alternativa, ¿no? Ahí van a ver ustedes en el recuadro cuál es la alternativa y la alternativa es la respuesta B. Ahora veamos el por qué, ¿no? Creo que mencionaron casi todas las alternativas, pero menos la letra B. Bueno, si tenemos dudas en torno a ello, vamos a ver ahora por qué sería la letra B. Dice, para compensar alguno de sus males. Analicemos las respuestas. La ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el pesimismo. ¿Por qué estaría mal la letra D? Por eso les mencioné, fíjense en qué consiste la ingeniería genética. La ingeniería genética, y no es necesario saber mucho de ello, solamente algo básico, es la modificación de determinados genes, sea en el rubro alimentario o a nivel del individuo, ¿no? Pero tiene que ver con ello, con la manipulación de genes. Ahora, dice, ofrece la posibilidad de terminar con el pesimismo. La ingeniería genética, dentro de lo que hace, ¿puede acabar con el pesimismo? No puede acabar con el pesimismo, porque el pesimismo es un tema más que le corresponde posiblemente a la sociología o a la psicología, pero la ingeniería genética no tiene que ver con ello. La letra E, como para compensar alguno de sus, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el subdesarrollo. Podría ser, pero el subdesarrollo es un problema propio de la economía, no es un problema propio de la ingeniería genética. El adjetivo primero, riesgos, sí está bien. La letra C,
como para compensar alguno de sus experimentos. Desde ya se descarta porque la palabra que aparece ahí es experimento. No hay una concordancia gramatical. La letra A, que mencionaron también, como para compensar alguno de sus defectos, la ingeniería genética ofrece la posibilidad de terminar con el mal. Bueno, el mal es más un problema ético que un problema de la ingeniería genética. ¿Por qué sería la B? La ingeniería genética, al manipular alimentos, ofrece esa posibilidad. No estoy diciendo que lo haga sí o sí. Ofrece esa posibilidad. ¿Cómo alguien podría estar preguntándose? Al manipular genéticamente se puede alterar la maduración de un alimento, se puede alterar incluso el tamaño también de un alimento, la producción de los alimentos. Y eso tiene que ver, está relacionado a terminar con el hambre. Sí, es un problema social y uno me podría decir, bueno, es un tema que tiene que ver más con la sociología, pero también está dentro del campo de la ingeniería genética. Y la ingeniería genética también ofrece peligros. Por eso la palabra, les dije, pues presten atención a la palabra compensar, para compensar algunos de sus peligros, que los tiene, como cuáles, el hecho de que manipular genéticamente los alimentos puede traer también ciertos problemas, o incluso en el caso de la ingeniería genética abocada a los seres humanos, la manipulación de genes, también tiene problemas o consecuencias de índole social. O sea, para compensar ello, bueno, ofrece una alternativa, ¿no? Que pueda acabar con el hambre. Y es por ello que les dije, acá no estamos haciendo énfasis tanto en la estructura de la oración, sino en el contexto que nos ofrece la oración, ¿no? Y por ello sería la letra B. A ver, veamos otro ejemplo, ¿no? Otro ejemplo. Acá, nuevamente es con sentido contextual. Mientras corría no se dio cuenta del intenso que ya le había insensibilizado la nariz y las orejas. La letra D. Ahí está más claro, ¿no? Ahí está más claro, es la letra D, como mencionó su compañero. Porque sería, mientras corría no se dio cuenta del frío intenso que ya le había insensibilizado la nariz. Incluso ahora, bueno, ahora que estamos en, a ver, disculpen, en un contexto de frío, ahora que estamos en un contexto de frío, un clima, perdón, de frío, cuando sale por la calle o está a altas horas de la noche en la calle, nos pasa también ello. La nariz se nos enfría y se nos congela por las orejas. Ahí está directamente atender al contexto para poder solucionar ello. Ahora pasemos a otro criterio. El criterio tiene que ver con coherencia proposicional. ¿A qué se referencia la coherencia proposicional? La imagen también les ayuda en algo. Implica la compatibilidad de los segmentos informativos de una oración. Dice, se evita la incongruencia y contradicción, ¿no? Es decir, el hecho de que no puedo yo enunciar elementos que expresen una idea contraria a lo que se me está diciendo, o cierta incongruencia, ¿no? Por ejemplo, si una oración así bastante simple puede parecer algo trivial, pero armar una oración que mencione que el verano es usualmente frío, estoy predicando del verano cierta incongruencia, ¿no? Porque el verano generalmente es cálido, a menos que esté armando un poema, no lo sé, pero literalmente no puede darse esa oración, ¿no? Tengo que hablar con sentido, ¿no? A eso es lo que se refiere. O, por ejemplo, cuando empleo palabras que tienen un significado distinto al que pretendo darle, ¿no? Y eso lo vamos a ver posiblemente en algunos de los ejemplos.
acá tienen un ejemplo. Y acá ya no vamos a ver tanto tal vez el contexto, que siempre está presente, pero sí vamos a atender a otros tipos de criterios, como es la coherencia La proposicional. sé, la sé, la sé. A ver, la C, su compañero está seguro, ahí menciona directamente la C. A ver, los demás chicos que mencionan, avalan lo que mencionó su compañero, que es la letra C. Si pueden, escríbanlo, menciónenlo. Dice, a la ciencia no le basta, sino que le es imprescindible desarrollar. ¿Alguien me... ¿Están todos de acuerdo con su compañero? La A mencionó Joseph. A también John. E, Ariana Sánchez. Víctor Manuel también va por la E. Ya. Veamos la clave y luego pasemos a explicar. La clave es la letra E. ¿Por qué? ¿Por qué sería la letra E? A la ciencia no le basta, cuando dice a la ciencia no le basta conocimientos, no que le es imprescindible desarrollar. Se supone que la ciencia hace ello y se caracteriza por ello. ¿Por qué cosa? Puede ser por adquirir conocimientos, por profundizar tal vez, recopilar, estructurar o acumular. Pero siempre se ha mencionado que la ciencia no simplemente es recopilar conocimientos, ¿no? La ciencia también se caracteriza, y esa es una de las cosas más prototípicas de la ciencia, es que acumula conocimiento. Ahora, ese conocimiento no es acumulado de manera caótica, sino es un conocimiento sistemático, ordenado, ¿no? Por ello también podría ser la D, ¿no? Pero lo que va a venir a diferenciar, es el segundo par de términos, ¿no? Si solamente nos quedamos con el primer par de términos, es muy difícil discernir la clave, porque puede estar con recopilar, estructurar, acumular o adquirir, ¿no? Lo que viene a diferenciar y hacernos, digámoslo así, ser conscientes de la clave es la segunda parte, dice, sino que le es imprescindible, o sea, que es muy necesario que la ciencia desarrolle ello. La ciencia ya, mira, o sea, y si dice que es necesario que la ciencia desarrolle, entonces ello quiere decir que no lo tiene aún, o que tiene problemas para desarrollarlo. Si empiezo a analizar el segundo par de términos, la ciencia tiene una lógica y no tiene problemas para desarrollarlo, porque si no tuviera lógica, no sería ciencia. La ciencia ya investiga, eso es una de las características de la ciencia. También la ciencia posee una metodología y también la ciencia tiene una tecnología o produce tecnología. Entonces, eso de ahí no es necesario que los desarrolle porque ya los está desarrollando. Lo que siempre, bueno, no siempre, pero es un problema para la ética, para la ciencia, es la ética. ¿Por qué? Tomemos como referencia el caso del ejemplo eh, del criterio anterior, cuando les hablaba de lo que es ingeniería genética. La ingeniería genética es, como les mencioné, una manipulación de genes. Y queremos saber en qué ciencia se apoya directamente, o en qué ciencias, es en la biología y la química. ¿Qué problemas éticos trae? Y qué es importante que los desarrolle. Si yo, como ingeniero genético, estoy en la potestad de poder modificar de tal manera un gen, ¿no? En este caso, por ejemplo, puedo manipular los genes de tal manera que puedo configurar a un feto para que pueda tener determinados rasgos fenotípicos, es decir, para que pueda tener determinado color de ojos, determinado color de piel, determinada tamaño cuando empiece a desarrollarse, etcétera, etcétera. ¿Qué problemas éticos trae ello? Que la mayoría de los padres van a poder optar por configurar a sus hijos antes de que nazcan, a nivel genético. Y eso promueve cierta discriminación, ¿no?
Ese es uno de los problemas que en la ciencia siempre se ha dado. Por ejemplo, en la economía, que también es una ciencia. Ahí uno de los problemas que siempre se le achaca a la economía es que solamente vela por lo que es, por cómo deberían funcionar un mercado, cómo debería funcionar una empresa. Pero ante los casos de injusticia que se dan dentro del contexto, la economía no puede mucho pronunciarse, porque justamente también no desarrolla una ética. La economía, en tanto ciencia, también tiene problemas en ese aspecto. Y así podemos nosotros darnos cuenta con varias ciencias. O sea, algo que a la ciencia en general le es un problema y que es necesario que desarrolle es una ética, ¿no? Entonces, por ello sería la alternativa ¿no? Y tiene que ver con el criterio de coherencia proposicional. ¿Por qué? Porque si yo pongo lógica, investigación, metodología o tecnología en la segunda parte, no sería coherente. ¿Por qué? Porque te dice que le es imprescindible que desarrolle. Pero no es imprescindible que desarrolle una lógica porque ya la tiene. También ya tiene una investigación, también tiene una metodología y también desarrolla tecnología. Por ello no sería muy coherente poner esos términos. A ver, el segundo ejemplo. ¿Cómo sería? Los dictadores siempre ordenaban la quema de libros porque creen que haciéndolo, que ahí tienen un vacío con la D. La E. La A. A ver, vamos a ver los casos posibles. Mira, es un estado dictatorial. En un estado dictatorial, ¿qué conviene? ¿Que exista diversidad de pensamiento o que solamente exista lo que el dictador dice? Que exista lo que solamente el dictador la ve. Ahora, por ello ordena la quema de libros, ¿no? ¿Por qué? Porque yo puedo acceder a otros tipos de pensamiento, otras formas de pensamiento, otras formas de creencias, etcétera. Y bueno, los dictadores, y eso lo han visto sobre todo en la etapa de la Revolución Francesa, incluso también en el Estado católico, en un momento dado de la historia, procedió a ello, ¿no? A la quema de libros. Y lo hacen ¿por qué? Ya lo mencionó un compañero, ¿no? ¿Por qué? Porque más o menos no quieren que se divulguen determinadas ideas. Y tienen esa convicción, pero a pesar de eso, esas ideas permanecen, ¿no? O sea, los dictadores siempre ordenaban la quema de libros porque creen que haciéndolo acabarán con las ideas. No podría ser la A porque dice, haciéndolo coincidirán con la historia. No, más bien los dictadores, desde un punto de vista histórico, no promueven cierta, digámoslo así, no deja un buen antecedente en la historia. Terminarán con la literatura. No, los lectores no tanto les preocupa la literatura, sino es las ideas mismas, ¿no? Por ello sería la letra E. Incluso esta frase se ha visto o sea, es una frase conocida, ¿no? Es el hecho de que, bueno, dicen, no sé, podrás acabar, no sé, con lo que yo he escrito, o podrás modificar tales cosas, pero mis ideas siempre van a permanecer, dicen. Es la verdad, ¿no? Claro, sí es. Entonces sería la letra E. Pasemos a otro criterio, que es corrección gramatical. Vean estos dos ejemplos, les pongo estos dos ejemplos, y menciónenme cuál de los dos ejemplos es el correcto. ¿La matemática nos satisfació intelectualmente o la matemática nos satisfizo intelectualmente? ¿Cuál creen que de los dos es el correcto? La primera. El primero. Primero. A ver, unos dicen el primero, otros dicen segundo. Mira, si tienen ahí acceso a internet, porque tampoco no es restrictivo ello, les invitaría a que puedan corroborar ello, o tal vez luego, no lo sé. Pero, bueno,
está bien. La primera. La primera está bien. ¿Están seguros? Busquen La primera está bien. cómo se conjuga el verbo satisfacer. En el tiempo no pasado, sino en el pretérito perfecto. ¿No? Si ustedes tienen tiempo ahí, o luego lo pueden corroborar tal vez, el verbo satisfacer, correctamente conjugado es satisfizo, ¿no? Y eso ustedes lo pueden corroborar, está ubicado en el modo indicativo del pretérito perfecto, como mencionó su compañero, de la tercera persona, en singular, claro está. Nosotros, y a veces también me incluyo, ¿no? Porque los profesores tampoco no están exentos, por la premura en el habla y también por el hecho de, a veces, el mismo contexto, la costumbre de escuchar más el término satisfacción que el término satisfizo. En el acto de habla utilizamos el término satisfacción, ¿no? Y por ello, cuando vemos, como ejemplo, lo usual es creer que la primera está bien. Dice, la matemática nos satisfació intelectualmente porque usualmente lo escuchamos de esa manera, pero correctamente es la matemática nos satisfizo intelectualmente. En ese caso, la segunda es la correcta. Y para que, acá, bueno, también tienen una pequeña imagen. Pongo estas imágenes porque de ahí luego yo les voy a pasar este PTT y para que ustedes puedan acordarse, ¿no? Aunque sea algo, como les mencioné en la clase anterior que tuvimos del otro curso, algunos chicos más retienen a través de los conceptos, otros a través de las imágenes, ¿no? Y si les ayudan, bueno, les pongo para que puedan retener las ideas que se presentan. Concordancia gramatical, eso es lo que vamos a ver ahora. Concordancia nominal y concordancia verbal. Acá tienen un ejemplo, ¿no? Dice, el asunto manido, ¿no? Las obras prolijas. Si ustedes se dan cuenta, tienen que estar conjugados correctamente. Debe estar en respetar el número y también respetar el género, ¿no? Y de igual manera, en el caso de la concordancia verbal, ¿no? Dice, nosotros inquirimos, la meta perfilábase, ¿no? Ambos, o sea, tanto el sujeto como el verbo, está en primera persona del plural. Y en el segundo ejemplo, tanto el sujeto como el verbo, la meta perfilábase, está en tercera persona del singular. De igual manera, en el caso de la concordancia nominal, el asunto manido, todos están en masculino, el asunto manido, y singular. No dice el asuntos manidos, ¿no? Y también el caso del segundo ejemplo, ¿no? Las obras prolijas. Las obras prolijas son todos femeninos, o sea, artículo, sustantivo y adjetivo, y todas están en plural. Eso es lo que a veces debemos también tener en cuenta para estos ejercicios. Por ejemplo, acá, caparazón de tortuga les sirve de protección y asegura su en el mundo. Como les digo, siempre va a estar presente el tema del contexto, pero también hay otros criterios, como es de la concordancia gramatical, que tenemos que prestar atención. ¿Cuáles creen, o que en este caso es la clave? Bueno, mencionaron ya La D. A ver. Se sabe que el caparazón de tortuga les sirve de protección y asegura su existencia en el mundo. Claro, la E, sabemos que la caparazón, suena horrible. Conocemos que la caparazón, igual, es el caparazón. Se ignora que el caparazón
pero y asegura su disfrute. No, el caparazón, como les digo, una tortuga sin caparazón, bueno, es una presa fácil, ¿no? Es gracias a su caparazón que aquel animal puede poder subsistir, ¿no? Por lo tanto, como ustedes han mencionado, es la letra D. Claro. A ver, en este segundo ejemplo. La A. La A, profesor, la A. A ver, la A. A ver, es algo pertinente que por no estudiar. No, está mal, impertinente. Sí. A ver, chicos, los demás, si lo mencionan o pueden escribirlo, ¿cuál La sería? C, la C. La C, C. C, D, E. A ver, ya vamos a ver. Hay varias claves que me han dado. La D. La D, la D, Sí, la D, profesor, la D. la D. Firme la D, la D, la D. Ya. Chicos, les doy un dato más. Traten de ser conscientes o averiguar si está correcto la palabra plagies, si es plagies o plagies. Plagia. A ver, Del verbo plagiar. es plagia. No vayan a cometer tal vez el mismo error como el caso anterior, ¿no? De satisfació con satisfizo. Ah, no, la palabra está mal. Recuerden, o sea, les digo, estamos en este criterio que es concordancia gramatical, por lo tanto, va a haber, tenemos que hacer uso del También contexto la E. No puedo y ver también tenemos que la hacer E. uso de que esté bien, digámoslo así, conjugados algunos verbos y puedan respetar la estructura gramatical, ¿no? La E, profesor. Es plagia. Claro. Ahora, alguien, bueno, de ahí en la clase puede estar pensando esto, ¿no? Tal vez. Pero ¿por qué la palabra injusto? Si deshonestos es más apropiado que injusto. No sé si alguien lo ha pensado. Y si lo ha pensado, créeme que no es tan descabellado. O sea, en sí, lo que es más adecuado es la palabra deshonesto que injusto. No obstante, en este contexto, no en este contexto, no obstante, es más determinante un verbo correctamente conjugado que uno mal conjugado. Por lo tanto, ello es lo que induce a nosotros que optemos por la alternativa E, ¿no? Aunque tal vez el término injusto no sea tan apropiado. Si hubiera otra alternativa, supongamos, ¿no? Una alternativa F, donde apareciera la palabra deshonesto y plagies, entonces ellos optaría por ser la alternativa. Al no haber esa alternativa, uno opta por la alternativa E. Y acá, bueno, vamos a otro criterio que tiene que ver, evidentemente, con estas imágenes, ¿no? Y ya más o menos ustedes saben a qué criterio están aludiendo, ¿no? Miren, si usted escribe ya voy, y sucede a veces, sobre todo en el chat, cuando escriben por chat, por Facebook, por WhatsApp, y esto créanme que es lo más básico, porque a veces ni los puntos ni las comas, y a veces ni siquiera se estructura una oración completa, sino por parte van escribiendo. Hay ciertos errores gramaticales, no diré de ortografía. En la segunda imagen, ¿qué nos dicen? No, recuerden que las tildes son importantes. Dicen, no es lo mismo escribir la pérdida de tu hija que la pérdida de tu hija, ¿no? O sea, miren, cómo una tilde puede alterar el sentido de una oración, ¿no? Incluso si estás escribiendo un pésame, por no poner una tilde, ese pésame ya se distorsiona de tal manera, ¿no? Es una redacción adecuada. Un poco largo la definición, pero vale la pena leerlo, dice, ¿no? Comprende todo lo que tiene que ver con la ortografía, ¿no? Es lo que estamos viendo ahí en las imágenes, la puntuación, el uso correcto de los verbos, de los adverbios, conjunciones y el no incurrir en los vicios de dicción. Principalmente uno es la redundancia, ¿no?
cuando mencionan, en un texto aparecen constantemente el que, este, o a veces por ausencia de manejar un amplio vocabulario, ponemos el término cosa constantemente. A ver, ahí tienen un ejemplo. Debido a su, existe la posibilidad no se La. presente a declarar ante el juez. La. A ver, la A. A ver los demás chicos y chicas que dicen. A ver chicos, B, la B, ya. Debido a su, existe la posibilidad, no se presente a declarar ante el juez. La D. A ver, ¿saben más o menos una pista? Es el uso del qué y el de qué, ¿no? O sea, ¿en qué casos es idóneo usar un qué y en otros casos el de qué? Veamos la respuesta y de ahí luego pasemos a explicar. Debido a su convalecencia. Convalecencia es el estado inmediato en el que uno se encuentra después de superar una enfermedad, ¿no? Existe la posibilidad, y eso no implica que esté sano, todavía está delicado. Y acá es de que no se presente a declarar ante el juez. No sería que no se presente a declarar ante el juez, ¿no? Por ello es que la alternativa A, algunos lo han mencionado, no sería la correcta, no tanto por el término enfermedad, sino por la segunda parte, que es lo correcto es usar el ¿de qué? En este caso, que el qué. Acá simplemente tienen que, para saber cuándo es correcto y no. Ah, la C, a ver. Pero permíteme primero explicarles las dudas, ¿no? El tema del de qué y el qué, ¿no? Simplemente tengo que yo sustituirlo por un complemento nominal, ¿no? A ver, para que puedan entender este concepto, a ver, déjenme un ratito pensar un ejemplo. Imagínense que yo digo, me acuerdo de que eras muy travieso, ¿no? Ahora, si yo quiero saber si el de que está bien usado ahí, ¿no? Me acuerdo de que eras muy inquieto, ¿no? Muy inquieto. O muy travieso, ¿no? Y yo tengo que sustituirlo del siguiente modo, y si tiene sentido, entonces va. Entonces, podría sustituirlo de esta manera. Me acuerdo, no sé, de tus bromas, ¿no? Veo que tiene sentido, ¿no? Me acuerdo de que eras muy travieso. Y eso lo reemplazo por me acuerdo de tus bromas, como un complemento. Si tiene sentido, que lo tiene, entonces el de que está bien usado. Ese es un criterio que podemos utilizar para poder saber cuándo va un qué y cuándo va un de qué. Ahora, su compañero Víctor Manuel menciona la C. ¿Por qué no sería la C? Debido a su fallecimiento. Bueno, si ha fallecido, entonces ya no hay posibilidad alguna.
Y acá ya no estamos, o sea, la C se descarta no porque no tenga una redacción adecuada, aunque alguien podría cuestionarnos la segunda parte, que es el obvia que, sino también podríamos cuestionarlos desde otro punto de vista, desde un punto de vista más con, tal vez con el contexto, o incluso con la coherencia en la oración. ¿Por qué? Porque yo digo, debido a su fallecimiento, entonces la posibilidad, decir que hay una posibilidad es algo un tanto absurdo, porque si la persona ha fallecido, entonces eh, ya no hay posibilidad alguna. Ya no tendría sentido más bien aplicar la palabra posibilidad. A ver, pasemos entonces a otro ejemplo. Vean en este caso. Fue entonces, le comunicaron a aquella, no había ingresado a la universidad. Está más sencillo esto. A ver, anímense ahí a participar, chicos. Esto está más sencillo, dice. Fue entonces, le comunicaron a aquella, había ingresado a la universidad. La A. Ya, fue entonces que le comunicaron aquella noticia esperada. Fue entonces, su compañera Patricia dice, ¿cuándo le comunicaron aquella grata noticia? Ronald también secunda la letra B. Y acá la diferencia más está, si nos quedamos con la alternativa A o B, no tanto en el segundo término, que es noticia esperada o grata noticia, sino en el qué y el cuándo. ¿Por qué el qué o por qué el cuándo? Fue entonces que le comunicaron aquella noticia, o lo correcto es fue entonces cuando le comunicaron aquella noticia. El cuándo, si ustedes se dan cuenta, se utiliza en relación al tiempo. El qué, es para bien dar una razón o como una simple especie de conjunción. Pero en este caso, lo adecuado, correcto, es el cuándo. Fue entonces cuando, o sea, porque alude a un tiempo, le comunicaron aquella noticia o grata noticia. ¿Y cuál es esa grata noticia? Bueno, había ingresado a la universidad. Es más por esta diferencia, ¿no? Por el hecho de que el cuándo hace referencia a un tiempo, ¿no? Y el contexto también en general hace referencia a ello, ¿no? Respuesta a la letra B. Precisión semántica. Ahora veamos la precisión semántica, que es el hecho de, bueno, la precisión semántica igual, en cada uno tenemos dos criterios, ¿no? El primer criterio es propiedad del término. Acá es donde debemos saber o tener cuidado con qué palabra elegir a la hora de completar la oración, pero enfocándonos sobre todo en el significado de la palabra. Veamos este ejemplo. Menciona, dice, debido a la emoción que el poeta, palabras de amor a su amada. Acá debemos tener cuidado en el significado de la palabra y también en el contexto, ¿no? Como les digo, el contexto siempre está presente, pero algo que nos va a ayudar, además de ello, es que termine el apropiado. Vociferó, a ver, debido a la emoción que sentía, hasta ahí va bien, el poeta vociferó. Si ustedes buscan vociferar, no creo que ustedes en el lugar del poeta
Si en verdad sienten una emoción de esa manera, vociferen palabras de amor a su amada. Es decir, que empiecen a gritarle y les digan, no sé, en vez de hablarles de la manera más suave posible, empleen el tono contrario. No es el término adecuado, vociferar. Vociferó una serie de insultos e improperios. Ahí es adecuado. Pero no es usual decir vociferó palabras de amor a su amada. Hay un término. C. Debido a la emoción que experimentaba, el poeta dijo palabras de amor a su amada. Ya, en relación a la C y la E, yo podría decir la C, pero hay otra alternativa que es más precisa. Les ayudo. La palabra farfulló es hablar rápido. Hablar rápido, incluso a tal modo que no se le entiende. La palabra musitar es susurrar al oído. Hablar de la, ¿no? Susurrar al oído. Presentir es como que augurar, barruntar, ¿no? Pronosticar. Entonces, debido a la emoción que presentía, no es lo correcto ahí. Hay un error semántico. Debido a la emoción, acá la alternativa es, ya de una vez se los menciono, la respuesta a la letra D. Debido a la emoción que le embargaba, y sentir, ambos son perfectamente adecuados, pero la diferencia está en la segunda parte. El poeta no vocifera, o sea, no es como, para que puedan entender, y tal vez el ejemplo sea un poco, no sé, exagerado, ¿no? Pero vale la pena mencionarlo. No se comporta como un cobrador de combi, que está ahí por ahí gritando, o vociferando, o un vendedor de frutas. Entonces, si estás en un contexto que es romántico, no creo que hagas ello. Entonces, lo que uno hace usualmente es musitar, ¿no? O sea, es decir, susurrar, hablar despacio, suavemente. No, palabras de amor asomar. Ah, bueno, sí, la palabra era mustio, de hecho, que no era la D, ¿no? No, pero ahí la palabra es musito. A ver, este segundo caso, ejemplo 2. Nada pudieron hacer porque fue emitida por la autoridad. Lean bien. Y les menciono, como para ayudarles un poco, que de igual manera, el término que va a hacer diferencia está en la segunda parte. Y a ver, nada pudieron hacer porque la orden fue emitida por la autoridad competente. Claro, si ustedes se dan cuenta y buscan, la orden, la resolución, la disposición, el mandato, el edicto, todos son sinónimos. Por ello les dije que la diferencia va a estar en la segunda parte, ¿no? Yo puedo decir tanto, no pudieron hacer porque la orden, la resolución, la disposición, el mandato, el edicto. Hasta ahí es difícil saber cuál es la clave. Por la autoridad competente. Por la autoridad pertinente es, ¿qué es aquello que es pertinente, que es adecuado? La autoridad extraña, bueno, ya vamos descartando. La autoridad sencilla, simple. ¿No? La clave está entre la A y la B. A ver, veamos cuál es. Es la A, lo que mencionó su compañera. La orden por la autoridad competente. O sea, por la autoridad que tiene el poder para hacerlo. Competente. Es la competencia de esa autoridad. Es el poder, tiene la facultad para hacer ello. ¿No? Por eso les dije que lo que viene a diferenciar ahí es el segundo par de términos. Pertinente simplemente alude a lo que es adecuado, lo que es idóneo, que es más una cualidad. Pero en cambio competente es aquello que tiene el poder para hacerlo, la facultad para realizarlo.
Y ahora vamos entrando a otro criterio. Y acá dice, ¿no? ¿Te pareció difícil leer el Quijote? Bueno, imagínate escribirlo a plumas y sin poder borrar las faltas. Como que nos aventura a ver a qué se refiere o a qué tipo de criterio se refiere, al estilo del autor. Bueno, no sé si alguno de ustedes ha intentado leer el Quijote, no en la versión, digamos así, que uno puede encontrar de cualquier editorial ya que ha modificado de tal manera el lenguaje que es asequible a nosotros, sino es en esa versión casi originaria. Es casi un dolor de cabeza leerlo de esa manera, por el estilo del autor. Dice, se debe estar dotado, por eso les mencioné que este criterio es un tanto, un poquito caprichoso, porque dice, se debe estar dotado de la aptitud necesaria para deducir en base a rastros verbales el nivel del lenguaje, lo último es más importante, el nivel del lenguaje al cual ha recurrido el autor para elaborar la oración. ¿No? Por eso les mencioné que es un tanto caprichoso este último criterio. Y a veces también, y por eso les mencioné que también aparece en los ejercicios de oraciones incompletas. A ver, veamos. A ver qué aparece ahí. Dice, si quieres hincar tu diente en una fruta sabrosa, no lo pidas. Un árbol y espera. Sabrá, cuando lo toque en tus labios, esto es el éxito. ¿No? Ya sabemos que estamos en el criterio de estilo del autor. La D. Dice, si quieres hincar tu diente en una fruta sabrosa, no lo pidas. Siembra un árbol y espera. Sabrá delicioso cuando lo toque en tus labios. Esto es el éxito. Otra ayuda que les puedo dar es que el lenguaje aquí es metafórico. Y, a ver, vemos cuál sería la clave. A ver, o de repente pueden aventurarse a mencionarme otras alternativas más. D. No, la alternativa R no es la D. No. La D o la E. Ya, a ver, está ahí. Bueno, veamos a ver la alternativa. ¿Cuál es? La E. ¿Por qué la E? Dice, si quieres hincar tu diente en una fruta sabrosa, no lo pidas. Cultiva un árbol y espera. Uno podría decir, pero más correcto es siembra un árbol y espera. Y es por lo que les mencioné. No es una afirmación literal. Es una afirmación metafórica. Y lo que determina o lo que induce a concluir que es metafórico es la última afirmación, el éxito. Si nosotros interpretamos todo lo mencionado anteriormente en relación al éxito, tiene sentido que yo diga cultiva un árbol en vez de decir siembra un árbol. El éxito no se da de la noche a la mañana, es todo un proceso. ¿No? Cultiva un árbol y espera, dice. Sabrá. Y el éxito, cuando ustedes dicen, se saborea el éxito. ¿No? O sea, sabrá a miel, ¿no? Cuando lo toquen tus labios. Pues todo está en función al éxito. Es una forma metafórica de cómo se describe el éxito. Por ello es que es la alternativa E. No se interpreta tanto en un sentido literal, sino más metafórico. Y ese es el estilo un tanto caprichoso que en este caso ha optado el autor, ¿no? Por ello es que tampoco sería tala un árbol o planta un árbol o siembra un árbol, porque ya no estaríamos acorde al estilo del autor, estaríamos interpretándolo de manera muy literal. Lo que acá se trata de interpretarlo es de manera metafórica. Y por eso se opta por cultiva.
sin caso ha quedado alguna duda respecto a este ejemplo. A ver, el ejemplo, este ejemplo de acá, que dice, era la última noche de claridad. La más lloró por unos instantes y luego, como un torrente oscuro, la muerte. Nuevamente, el estilo del autor acá es metafórico, así que traten de interpretarlo en ese sentido, ¿no? Presten atención a las palabras lloró y torrente oscuro. La B y la E, la B y la E. Ya a ver. Víctor Manuel dice la C. A ver. Patricia, la letra E. B. ¿Cómo se imaginan ustedes un torrente? ¿O con qué lo relacionan un torrente? Ah, bueno. Está bien, sí, acabo de ver que la C era del otro. Ya. Del anterior ejemplo. Volviendo al punto de acá. Dice, ¿cómo ustedes visualizan un torrente? ¿Con qué lo relacionan? Por eso les digo, tienen que prestar atención al estilo y darse cuenta que es algo metafórico. Y tienen que seguir en ese hilo, no romper ese hilo. Claro, con agua, ¿no? Con un torrente, entonces si es un torrente oscuro, bueno, dices un torrente de agua, ¿no? Si es un torrente oscuro, ¿de qué manera tiene que producirse la muerte si lo está relacionando con un torrente? ¿No? Era la última noche de claridad. La más, yo puedo decir, la más angustiosa, la más penosa, la más triste. Bueno, posiblemente la más larga, pero las tres son las más. Pero lo que también me va a ayudar es la segunda parte, ¿no? Lloró por unos instantes y luego, como un torrente oscuro, le llegó. Si estamos empleando un lenguaje metafórico, ¿habría algo más preciso que ello? ¿Le carcomió? No, porque carcomer es como corroer, ¿no? Es como descascararse, inundar, ¿no? Por eso les pregunté con qué relacionan el torrente, ¿no? Un torrente oscuro es casi como algo así, sí, súbito, pero si está empleando un lenguaje metafórico va a estar relacionado también con algo que nosotros relacionamos el torrente, que es con el agua, ¿no? Por eso es que la alternativa es la letra C. No sé si se me ha entendido esa parte, ¿no? Tienen que ustedes prestar atención ahí, ¿no? Si el estilo del autor es un tanto metafórico y relaciona la muerte como una especie de torrente oscuro, yo debo preguntarme, ¿y cómo el torrente usualmente se interpreta? Ah, bueno, lo relaciono o lo interpreto en relación al agua, ¿no? Entonces, la muerte le va a acaecer de semejante manera, ¿no? Como una especie de torrente, ¿no? Entonces la muerte le inundó, ¿no? Ahora, chicos, bueno, hasta aquí hemos hecho lo que es el tema, que es oraciones incompletas. Cada criterio lo hemos visto con dos ejemplos. Hemos tratado de definir cada criterio y les vuelvo a recalcar, ¿no? Este PPT yo los voy a estar enviando para que ustedes puedan tener acceso a ello, lo puedan revisar si tal vez no les ha quedado claro alguno de los criterios, ¿no? También he tratado de apoyarlos con imagen para aquellos que comprenden mejor con el tema de una imagen. Y ahora, y esto siempre trato de generar o fomentar esta parte, que es que no se olviden de los ejercicios de comprensión lectora, ¿no? O sea, más allá del tema que nos toque, siempre va a haber uno o dos ejercicios de comprensión lectora por desarrollar. Porque es algo que es necesario ejercitar constantemente. Y ahora vamos a comenzar con lecturas que no son largas, sino son algo básicas, ¿no? Son algo bastante sencillas y cortas, no son de gran extensión.
¿qué es lo que tenemos que hacer acá? Ubicar el tema central, ¿no? Es una lectura pequeña y ustedes traten de ubicar el tema central. Es bastante sencillo, no es algo de dificultad. Yo voy a pasar lectura, ustedes traten de escucharme y los que pueden, no sigan ahí la lectura visualizando. Dice, es una de las principales celebraciones de la Iglesia Católica, ¿no? Y aún podemos ver a los fieles más devotos asistir a la misa en estas fechas. Aún vemos también a algunos hacer peregrinaciones a varias iglesias, especialmente ancianos y personas enfermas. Pero la mayor parte de la juventud aprovecha esta fecha para actividades menos piadosas, alejándose de la ciudad. Incluso han llegado sacrílicamente a llamarla Semana Tranca. Bueno, han participado, me han dicho que es la letra C. Si yo les preguntara, ¿no?, cuál sería, ¿no?, el tema central, optarían por la letra C. ¿Alguien tiene una clave distinta o la mayoría avala a los compañeros que han mencionado la alternativa C? La B. Ya, encontramos otra alternativa. Esta lectura les he puesto, y para algunos, yo sé que para algunos que han leído, pueda parecerles muy sencilla, ¿no?, pero también pongo esto para saber en qué nivel están, ¿no?, en qué nivel estamos en clase. ¿Qué es el tema central? Algo básico, porque lo vamos a ver esto en otra clase. Semana Tranca. La semana central, el tema central es algo del cual se habla en general y en cada unidad informativa, ¿no? Siempre nos remite a él. ¿De qué manera puedo yo ubicarlo? Cuando digo, ¿a qué se refiere o de qué me está hablando?, ¿no? Y si yo empleo esas preguntas, puedo ubicar el tema central. Dice, es una de las principales celebraciones de la Iglesia Católica. ¿Quién es una de las principales celebraciones de la Iglesia Católica? ¿O qué? Dice, aún podemos ver a los fieles más devotos asistir a la misa en esas fechas. ¿En qué fechas? Aún vemos también a algunos hacer peregrinaciones a varias iglesias, especialmente ancianos y personas enfermas. Pero la mayor parte de la juventud aprovecha esta fecha, o sea, está hablando de algo, de una fecha, para actividades menos piadosas, alejándose de la ciudad. Incluso han llegado sacrílegamente a llamarla Semana Tranca. ¿A quién? O sea, todas las unidades informativas nos remiten a algo en común, que es la Semana Santa, ¿no? No está hablándote de la Semana Tranca. La última parte sí, pero en relación a que se la llama de manera coloquial, pero en general, cada unidad, y eso lo he podido ver en cada pregunta que he hecho, nos remite a la Semana Santa, ¿no? Principal celebración de la Iglesia, Semana Santa. Ciclónicamente a llamarla Semana Tranca. Bueno, ¿a quién se le llama así? A la Semana Santa. Los fieles más devotos asisten a esas fechas. ¿A qué fechas? Bueno, a la Semana Santa, ¿no? Son varias partes las que nos remiten a ella. Por lo tanto, ahí la clave es la letra C. A ver, subamos un poquito el nivel en este texto. Igual, tema central. A ver, es más corto la lectura. Dice, los antiguos hindúes se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Era necesario que los Vedas, textos sagrados, no sufriesen ninguna alteración durante las ceremonias litúrgicas en que debían ser recitados o cantados. Por ello, era imprescindible conservarlos en lo que se consideraba su pureza primitiva. Así fue como la reflexión sobre la lengua materna dio sus frutos tempranamente en la India. ¿Cuáles creen ustedes, o cuál creen ustedes que es la clave? No, si yo les preguntara por el tema central nuevamente. Dice, los antiguos hindúes se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Era necesario
que los Vedas, textos sagrados, no sufriesen ninguna alteración durante las ceremonias litúrgicas en que debían ser recitados o cantados. Por ello, era imprescindible conservarlos. ¿Qué cosa? ¿No? Los textos sagrados o la lengua, en lo que se consideraba su pureza primitiva. Así fue como la reflexión sobre la lengua materna dio sus primeros frutos tempranamente en la India. Veamos, a ver, el ejemplo. A ver, chicos, los demás que dicen, ¿está bien la letra A? ¿O alguno tiene otra opción? La E, la religión hindú. Ya, los antiguos hindúes. Y la D, la lengua materna en la India. Lo único que están seguros es que no es la letra B, que es la lengua primitiva. Ya, pasemos a ver la clave y luego a explicar el por qué, ¿no? La D, la lengua materna en la India. ¿Por qué? ¿No? ¿Por qué no sería la A, la B o la E? La E no, y es fácilmente descartable. La religión hindú. De entrada, ¿qué te menciona? Los antiguos hindúes se concentraron en el estudio de su lengua por razones religiosas. Ya. La segunda parte también tendría que hablarme de la religión hindú. Pero no. Dice, por ello era prescindible conservarlos en lo que se consideraba su pureza primitiva. ¿Qué cosa? Los textos sagrados. O sea, existe un interés digámoslo así, religioso, pero más allá de ello, lo que le preocupaba a los antiguos hindúes era la conservación de su lengua, mantenerlos en esa pureza primitiva que ellos mencionan, ¿no? O sea, lo central acá es la lengua, pero ¿cuál? A pesar de ello todavía tenemos dificultades. La lengua materna en la India, la lengua materna de la India o los antiguos hindúes. Bueno, los antiguos hindúes no, porque tampoco te tendría que hablar otras cosas si el tema central fueron los antiguos hindúes, te dirían los antiguos hindúes, bueno, se preocuparon por la conservación de su lengua. También eran religiosos, también creían determinados números de dioses, etcétera, etcétera, pero te tendrían que hablar de los antiguos hindúes. Y acá el peso recae más en la lengua de los antiguos hindúes. Entonces está entre la A o la D, como mencionó su compañero Víctor Manuel. Pero ¿cuál hace que nos inclinemos por la D? Es que no te está hablando de la lengua materna de la India, de la India, ¿no? Sino cómo se consideraba o se daba o se empezó a ver la lengua materna en. Cuando te digo de la India es algo propio de ellos, ¿no? Cuando te digo en la India hace referencia al lugar simplemente, ¿no? Cómo se dio esta forma de consideración de la lengua materna, ¿no? Y al final, y también lo que nos ayuda es la oración última, dice, así fue como la reflexión sobre la lengua materna dio sus primeros frutos tempranamente en la India, ¿no? O sea, lo importante no es la lengua materna de la India, sino cómo la reflexión sobre la lengua materna es importante. Y curiosamente, en la India, se empezó a ver ya esa importancia. ¿Cómo se empezó a ver esa importancia? ¿Cómo yo noto que en la India era importante ello? Bueno, porque tenían un cuidado en relación a sus escritos, a los Vedas y a los textos sagrados, ¿no?
los cuidaban demasiado, ¿no? ¿Por qué? Porque les importaban que no se modificara, que esa lengua se mantuviera en su pureza. Y ahí está esa diferencia entre la A y la D, ¿no? De ahí que la clave sea la alternativa D, ¿no? Bueno, chicos, espero hayan podido entender la clase de hoy día, me refiero al tema, que es oraciones incompletas, hayan podido aprovechar los criterios, también los ejemplos. También esta última parte del tema de la comprensión lectora, que voy a seguir insistiendo, es decir, es importante que puedan ustedes reconocer un tema central, una idea principal, una idea secundaria. Existe un tema aparte donde vamos a ver punto por punto esto, pero siempre es necesario que ustedes lo aprendan, porque también en su examen semanal les viene ello constantemente, ¿no? Les viene constantemente cómo nosotros podemos con facilidad reconocer una idea principal, un tema central. Ahora solamente hace una presentación genérica, ¿no? Esto acá, de manera minuciosa, lo vamos a ver paso por paso en un tema aparte, así que no se preocupen si las últimas dos lecturas no se ha entendido mucho, ¿no? Es una introducción, más ha sido como una especie de prueba para ver en qué nivel estamos como clase, ¿no? Y de esa manera poder ver, ¿no? qué textos puedo ofrecerles y qué textos no, ¿no? Nuevamente, les doy las gracias a ustedes, ¿no? Por escucharme y nos estaríamos viendo como curso de razonamiento verbal la próxima semana. Muchas gracias, chicos. Cuídense y hasta luego. Gracias, profe. Hasta luego. Ya, chicos. Gracias. Hasta luego.